Para que nos hable de la fiscalización de los contratos con la nueva ley de contratos del sector público, tenemos a Juan Vicente Martínez Zaragoza, que ya ha venido en otra ocasión. Te agradezco muchísimo que hayas venido, porque además sé que os cuesta muchísimo pues eso, sacar un tiempo para poder hacer esta formación. Y nada, sin más, él es auditor de la Sindicatura de Cuentas, con lo cual nos va a contar pues eso, la fiscalización de los contratos. Muchísimas gracias y ya te cedo la palabra. Gracias, Beatriz. Buenos días y gracias anticipadas por vuestra atención. El contenido de mi ponencia lo tengo estructurado en 3 bloques perfectamente diferenciados que voy a comentar a modo de introducción. Hablaré, en primer lugar, del conocimiento de la actividad contractual de las entidades. El segundo bloque estará dedicado a comentar algunos de los aspectos críticos de la Ley de Contratos del Sector Público y resalto lo de algunos, porque aspectos críticos en esta ley, como en la anterior y seguramente en las que vengan, aspectos críticos hay muchos. Así es que en una hora pues voy a comentar algunos, he hecho una selección. No me da para más ni para todos. También aprovecho para señalar que el hecho de que esta ley contenga, como sus anteriores he dicho antes, contenga muchos preceptos que tienen una difícil o incluso no pacífica interpretación, nos empujan a los participantes en los procedimientos de contratación, tanto a nivel de gestión como a nivel de auditoría, a adoptar posturas que conjuguen tanto el criterio profesional como la prudencia y el sentido común. Porque sabemos que hay algunas disposiciones y preceptos que pueden tener interpretaciones muy diferentes. Eso nos obliga, como digo, a tener ese comportamiento conjugado. En el último tramo de la ponencia hablaré de los informes de fiscalización de los contratos y si me da tiempo, espero que sí, veremos algunos ejemplos reales de informes. Bien, estamos hablando de la fiscalización de la contratación. Tenemos que partir del conocimiento de la actividad contractual, que es la base sobre la que vamos a hacer la fiscalización o la auditoría. Información sobre contratos sabemos que tenemos en varios sitios. Podemos obtener información de los contratos principalmente de estas 3 fuentes. Hay más, pero estas son, digamos, 3 fuentes principales o importantes para obtener información sobre contratos. La plataforma de contratación del sector público, que está regulada en los artículos 346 y 347, donde está ubicado el perfil de contratante de las entidades y también podemos obtener información sobre los procesos de licitación. Ahí podemos obtener información sobre los contratos. Otra fuente de información está en el registro oficial de contratos de la Generalitat, que está regulado en el artículo 346 de la Ley de Contratos y en la Orden 1/2019 de la Consellería de Hacienda. En el registro de contratos, identificándonos como usuarios, podemos también obtener y descargar información concreta sobre contratos. Y también, desde el punto de vista de la sindicatura como órgano de control externo, tenemos también información en nuestra propia sede institucional, en nuestra propia web. Existe una obligación de remitir determinada información a los órganos de control externo, aquí en la Comunidad Valenciana, a la Sindicatura de Cuentas. Y esa obligación de remitir información está regulada en una instrucción de la Sindicatura de Cuentas del año 2018. Esta información que se ha de remitir por los órganos de contratación comprende principalmente
dos tipos de información. Por una parte, la relación anual de contratos formalizados en el ejercicio anterior, eso se tiene que remitir a la Sindicatura de Cuentas antes de acabar el mes de febrero del año siguiente, y los extractos de los expedientes del artículo 335 de la Ley de Contratos. Por tanto, como veis, y ya sabemos, tenemos tenemos diferentes fuentes para obtener información sobre contratos. Ahora bien, cuando tenemos que hacer una fiscalización de una entidad, lo que nos interesa principalmente es conocer el conjunto de su actividad contractual. Con esas fuentes que hemos visto antes obtenemos información parcial, pero no una visión global de la actividad contractual. ¿Cómo procedemos cuando vamos a hacer una fiscalización de la contratación en una entidad? Además de buscar en las fuentes que hemos visto antes, en la sindicatura solicitamos a los responsables, a los gestores de la entidad, que nos preparen unas relaciones certificadas de contratos. Relaciones certificadas de contratos, que desglosamos en varios tipos. Les pedimos que nos certifiquen, que nos relacionen los contratos no menores formalizados durante el año que vamos a fiscalizar, también que nos relacionen los contratos menores, las prórrogas, las liquidaciones, las extinciones, los contratos que se han formalizado que derivan de acuerdos marco o sistemas dinámicos, contratos que están en ejecución pero que se formalizaron en ejercicios anteriores pero que todavía están en ejecución, convenios, luego explicaré por qué pedimos los convenios, relación de encargos a medios propios, es decir, les solicitamos a los gestores un conjunto de relaciones certificadas. En teoría, si estas relaciones están bien elaboradas, nos dan una visión global de cuál ha sido la actividad contractual durante el año que vamos a auditar. Ahora bien, esas relaciones certificadas para nosotros tienen un valor a priori limitado, porque tenemos que comprobar, y ese es nuestro siguiente paso, que esas relaciones son adecuadas en su integridad y exactitud. Y sobre esas relaciones llevamos a cabo unas pruebas de auditoría para comprobar que son correctas. O sea, no nos las creemos desde el principio. Vamos a auditarlas. ¿Cómo las auditamos? Pues bueno, nos inventamos. Tenemos ya inventados varios procedimientos de auditoría, pero principalmente lo que hacemos es contrastarlas con los registros contables. Porque en teoría, si toda la actividad contractual está adecuadamente reflejada en contabilidad, y suponemos que sí, porque ya hemos pasado las épocas de contabilidades B, estarán en los registros contables, lo contrastamos con los registros contables o también con los libros del IVA. Es decir, que estamos buscando que esas relaciones sean completas. ¿Por qué? Porque en esas relaciones después vamos a meter la cuchara de la muestra, ¿vale? De esas relaciones sacaremos las muestras de contratos que vamos a auditar. Entonces, si no tenemos clara la población, las muestras no serán correctas. Bien, entramos ya a lo que es la fiscalización de los expedientes de contratación propiamente dicha. Bien, la Ley de Contratos del Sector Público tiene una estructura que, bueno, ya conocemos todos y nos la sabemos prácticamente de memoria. La regulación para las administraciones públicas está en el libro segundo, para poderes adjudicadores en el libro tercero, y luego el resto de libros están dedicados al conjunto del sector público. Sobre esta estructura, a mí particularmente me interesaba hablar en esta ponencia sobre la regulación de los poderes adjudicadores no administraciones públicas. Hay dudas sobre todo, pero sí que me interesaba comentar o que comentáramos en este caso cuáles son los principales problemas que tenemos en la regulación de los PANAPs. Bien, los PANAPs están en el libro tercero y están regulados en muy pocos artículos. En teoría, una primera impresión daría una idea de claridad, pero nada más lejos de la realidad. Y es algo muy importante porque
PANAPs en la Comunidad Valenciana y en todas las comunidades autónomas, incluso en el sector local, PANAPs hay muchos. Bien, ¿cómo está esto contemplado? Hay dos grupos. Los contratos SARA, que está regulado en la preparación y adjudicación en el artículo 317, muy claro y sencillo, porque remite a la regulación de las administraciones públicas. Ahí, pues bueno, no tenemos muchas dudas. Las dudas ya serán de aplicación. Pero bueno, los contratos SARA, ahí. Las dudas están con los contratos no SARA, que están regulados en el artículo 318. Los contratos no SARA, a su vez, están distribuidos en dos grupos. En primer lugar, los contratos de valor inferior a 40.000 euros en obras y 15.000 en resto de contratos, que se establece que podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación necesaria. No dice que sean menores, pero estos importes son los de los contratos menores. ¿Son menores o no son menores? No lo dice. Ahí ya tenemos una primera duda. Y luego está el segundo grupo, que son los contratos cuyo valor estimado está entre el SARA y los menores. Están los demás, ¿no? Y dice aquí el artículo 318 que el poder adjudicador podrá adjudicar este grupo de contratos por cualquier procedimiento de los de administraciones públicas. Podrá adjudicarlos por cualquier procedimiento, salvo, hay una excepción, que los negociados sin publicidad tienen que someterse a las mismas reglas o los mismos supuestos que para las administraciones públicas. Bien, ya tenemos aquí también otra duda. ¿Eso qué significa? ¿Que deben seguir los procedimientos regulados para ese tipo de contratos o no? La primera. Y la segunda, este artículo habla de la adjudicación. Pero ¿y la preparación? La preparación es una fase muy importante. ¿Dónde está? O sea, no habla de la preparación. Antes, en la fase de preparación, en los PANAPs, se regulaban las instrucciones internas. Pero claro, esto ha desaparecido. Ya no hay instrucciones internas. Entonces, si no hay instrucciones internas, los poderes adjudicadores, ¿dónde regulan cómo preparan los contratos no SARA? Bueno, sobre estas dudas para intentar aclararlas, la Abogacía General del Estado en el informe del 17 de enero del 2018, que podemos comentar si queréis. Y es bastante claro este informe. Dice que los contratos del 318A son menores. Son menores y, por tanto, conceptualmente son menores y, por tanto, están sujetos a las mismas reglas de los contratos menores para las administraciones públicas. Entonces, bueno, pues ya la Abogacía General lo dice así, ¿no? Será, en fin, luego podemos pensar si este informe es vinculante, ¿no? Obligatorio o no, pero bueno, lo aclara. Dice, bueno, estos contratos, aunque no los califique como contratos menores, conceptualmente coinciden y, por tanto, deben estar sometidos a los mismos criterios o reglas que los menores de las administraciones públicas. Los otros, pues los que están entre menores y SARAs, pues dice la Abogacía General que la opción de elegir en el procedimiento implica una remisión in totum a la regulación de ese procedimiento. O sea, que se tienen que cumplir los mismos criterios, las mismas reglas del caso en cuestión. O sea, no sirve utilizar el procedimiento sin más, sino que tienen que aplicar los requisitos del procedimiento que hayan elegido. Y dice esto porque entiende que la voluntad del legislador es aproximar al máximo el régimen de los PANAPs y las administraciones públicas. Bien, es una buena opinión, pero uno piensa, pues, ¿por qué no es la misma regulación para todos y ya está? Porque si al final vamos a aplicar los mismos criterios para unos y para otros, pues ya está, la misma para todos, ¿no? Eso yo creo que nos daría una mayor seguridad jurídica y tranquilidad a todos. En cuanto a las instrucciones, pues no son obligatorias, pero está claro que en algún documento tendrá que regularse. Nosotros en la sindicatura lo que vamos a hacer es recomendar a las instituciones que elaboren un documento que se llame instrucciones, norma de contratación, manual de contratación, como quieran, pero que en un documento regulen cómo preparan estos contratos.
para que para que la entidad cuente con un mecanismo de gestión y de control. ¿Que ese documento no tiene eficacia frente a terceros, como las instituciones de antes? Bueno, es igual, pero sí frente a la propia entidad. Entonces, ese documento es imprescindible. No es obligatorio, pero es imprescindible y recomendaremos que se redacte. Pero, Juan Vicente, si en lugar de redactarse un instrumento, lo que se dice en un acuerdo, por ejemplo, es que se remite a la ley y aplicamos la ley para todos. Perfecto. No Para nosotros como sindicatura mejor, porque nos conocemos mejor esa ley. O sea, no tendremos huecos, tendremos menos dudas. Tendremos las dudas de para todos. Pero al final es que cuando recomendamos que se elaboren esas instrucciones y las hacen, tenemos siempre la inclinación a decir que no son correctas porque no se aproximan a la Regulación General de Administraciones Públicas. O sea, que nosotros mismos estamos empujándoles a que se vayan a las administraciones públicas. Porque a veces las instrucciones regulan en determinadas cosas de una forma bastante poco coherente. Bien, hecha este inciso que quería sobre los PANAPs. Fijación de los contratos. La tramitación de los contratos sigue principalmente 5 fases, ¿no? Preparación, licitación, selección de ofertas, evaluación y adjudicación y ejecución. Cada una de estas fases, a su vez, comprende pues, diferentes subfases o hitos, y en todas estas subfases o hitos hay cuestiones delicadas y hay dudas y hay riesgos en todas ellas. Yo, lógicamente, no puedo comentarlos todos. Vamos a repasar algunos de los principales riesgos que hay en estas fases y subfases. En la fase de preparación, voy a hablar en términos de riesgos, ¿vale? Es decir, aquel punto en el que nosotros estamos observando que suele haber mayor probabilidad de que no se esté realizando el procedimiento adecuadamente o se esté incumpliendo la ley. En la fase de preparación, ¿cuáles son los riesgos más importantes que tenemos? La necesidad, motivación de la necesidad. Muchas veces los informes de necesidad son insuficientes, generalmente. En muy pocos casos vemos informes de necesidad que cumplan los requisitos de la ley de contratos. Cada vez está mejorando, pero todavía observamos informes que salen al paso. Voy a comentar algunos de los que hay aquí, porque si no, seguramente no me dará tiempo. Conflicto de intereses y competencia, luego lo veremos. Informe jurídico sobre pliegos. Muchas veces el informe jurídico de los pliegos es exclusivamente descriptivo y no se pronuncia sobre la legalidad. No dice si son legales o no. Y eso tiene que ser así. ¿Para qué se hace un informe jurídico si no se dice si son legales o no? Ese pronunciamiento tiene que estar. Porque si no, entendemos que no responde a la función de control que tiene el informe de pliegos. Los pliegos. Has de tener toda la documentación y todos los elementos que requiere la ley de contratos, porque si no lo tiene, puede ser una causa de nulidad del procedimiento. La tramitación urgente y de emergencia. Generalmente muchas veces estamos viendo que no responde a las causas previstas en los artículos 119 y 120. Hay una motivación que no está o es genérica, o se limita a reproducir el artículo. Hombre, es que no es eso, o sea, tiene que decirse exactamente por qué. ¿A qué obedece esa tramitación, emergencia o urgente? Y además, también estamos viendo que el plazo de inicio pues no respeta el plazo de la urgente o emergencia. Si la ley dice que tiene que iniciarse el contrato urgente o de emergencia en un mes, es porque es urgente o de emergencia. Lo que no puede ser es que empiecen a los 5 meses. Entonces, ¿qué clase de urgencia o emergencia hay ahí? Eso también es otro riesgo que estamos viendo. Otro riesgo, prestaciones ya cubiertas. A veces, en ocasiones, estamos viendo que se inician o se impulsan contratos de prestaciones que ya están cubiertas por otros contratos o por los propios responsables o personal de la entidad. Eso es que, bueno, está diciendo que no hay una adecuada ni planificación, ni orden, ni nada. O es que hay alguna intención que no se sabe qué es. Pero efectivamente, si no podemos contratar, no sé, no podemos impulsar la contratación de un servicio jurídico si tenemos un servicio jurídico. Vamos a ver si el servicio jurídico da esa función. O una asesoría contable, si tenemos un departamento contable. O un contrato de vigilancia, que estamos ya cubiertos en una parte de nuestros edificios por otro contrato de vigilancia.
tiene que haber ahí una coordinación. Ahí es un riesgo también muy importante. Convenios. Muchas veces están utilizando la figura de convenio para contratar. Y eso no, en fin, sabemos que eso no está permitido. Y eso es una realidad. Se utiliza la figura de convenio para contratar un estudio, o un estudio de investigación, o un servicio. Bueno, pues no. Una cosa es el convenio y otra cosa es el contrato. Esto es una práctica, es una irregularidad muy grave. Medios propios. También es un riesgo acordar encargos a entidades que no tienen la consideración de medios propios. Luego hablaremos sobre los medios propios. Bueno, en cuanto al conflicto de intereses. Vale. Conflicto de intereses. Bueno, es un riesgo que la entidad no tenga unos procedimientos claros para detectarlos y después corregirlos. Ejemplos muy claros de conflictos de intereses es que, pues bueno, el cónyuge de uno de los de un miembro de la mesa de contratación, pues trabaje para uno de los licitadores, en fin, o que tenga acciones, en fin, son ejemplos muy claros, ¿no?, de cuándo puede haber conflicto de intereses. Aquí, bueno, pues lo más importante es que la entidad solicite una declaración de ausencia de conflicto de intereses y en la medida de lo posible que la compruebe, no solamente el papelito, sino que se compruebe cuando tenga dudas razonables de que eso no pueda ser cierto. Riesgo, pliegos de contratación. Son documentos base, clave del procedimiento de contratación. Si no están bien hechos, generalmente acabarán modificándose el contrato. O sea que es importantísimo que se redacten bien por personal competente y con conocimientos suficientes. Luego hablaré del personal con competencia y conocimientos, que es muy importante. Deben ser informados por los servicios jurídicos, como he comentado antes. Riesgo, la competencia, indicadores de colusión. Tampoco vemos que se adopten medidas de control por si hubiera alguna colusión entre los licitadores de contratos. ¿Qué indicadores podemos...? Hay muchos, pero ¿qué indicadores pueden ser importantes para ver si hay colusión? Pues bueno, un indicador importante es ver si la adjudicataria subcontrata, encarga subcontratos a otras empresas que han participado en la licitación de una forma, pues bueno, vestida, ¿no? Ha habido ahí un acuerdo. Si subcontrata, es un indicador, no decimos, no quiere decir esto, pero bueno, también es un indicador si vemos que la adjudicataria está facturando por trabajos inexistentes a esa subcontrata. Es una forma de retribuirle el hecho de que se haya presentado a esa licitación. Bueno, son indicadores. ¿Eso es fácil o difícil de ver? No lo sé, pero habría que verlo. ¿Indicadores de que puede haber colusión? Pues bueno, se presentan pocas empresas a una licitación, cuando lo normal es que se presenten muchas, pocas. La empresa que se lleva la adjudicación es siempre la misma. Bueno, siempre se lleva la misma, este contrato siempre se lleva la misma empresa. O parece que haya un turno. O sea, un año una, otro año otra. Hay dos empresas que se turnan, ¿no? Bien, son indicadores que de alguna manera deben de estudiarse cuando existan dudas de que puede haber un acuerdo colutorio, un acuerdo de colusión para repartirse precios o mercados. En cuanto a los acuerdos marco, también, bueno, está muy bien, pero también hay un riesgo de que su uso inadecuado o abusivo suponga la creación de barreras a la competencia. Porque si el acuerdo marco está siempre limitado a las mismas empresas y según como esté redactado, quizá está impidiendo a entrada de otras empresas a ese acuerdo marco. Entonces hay que saber, o sea, no es la panacea de todo el acuerdo marco. En la fase de selección y evaluación, he visto alguna cara de duda, pero en fin, nosotros tenemos dudas sobre los acuerdos marco, los revisamos también bastante. ¿Cuáles son los riesgos más importantes en la fase de selección y evaluación? Bueno, solvencia. Que se puedan admitir ofertas de empresas que no reúnen los requisitos de solvencia o que no se ha comprobado o no se ha justificado que esa empresa reúne los requisitos de solvencia. Esto lo estamos encontrando mucho. Es muy normal encontrar en el expediente que el órgano de contratación no ha solicitado los documentos que acreditan la solvencia. ¿Cómo es posible? Bueno, pues existe.
O también es un riesgo de que se acepten empresas, se acepten ofertas, y el riesgo es muchísimo mayor si encima se adjudica a empresas o licitadores que estén en situación de prohibición para contratar. Eso también se tiene que comprobar. Otro riesgo importante, bajas. Excluir bajas sin hacer el procedimiento de revisión de esa baja. Excluir la baja simplemente porque se estime que es temeraria. No, eso no puede ser así. Si hay una baja que es temeraria, pues vamos a ver si es temeraria o no, pero no se puede excluir así de forma automática. Bien. En cuanto a los requisitos de solvencia y de prohibiciones, también es muy importante tener en cuenta lo que dice el artículo 140.4. Tenía que apuntar aquí, pero no me acuerdo. Ese artículo dice que los requisitos de solvencia y prohibiciones para contratar deben de concurrir a la fecha de fin de presentación de ofertas. Concurrir a esa fecha y mantenerse hasta la perfección del contrato, la formalización. Bien, nos hemos encontrado casos en que esos requisitos no concurrían a esa fecha, sino que se acreditaban, pero en fecha posterior a la de fin presentación de ofertas. Eso lo hemos visto. Si no vamos con cuidado, se nos puede colar eso, ¿no? De contratos en los que, por ejemplo, la documentación que acredita que se dispone de medios, se complementan los medios con otra empresa, tenía una fecha posterior a la de fin presentación de ofertas. No concurrían, por tanto, los requisitos ahí. Esa adjudicación tendría un vicio. Es un riesgo que no es muy habitual, pero es importante. Criterios de adjudicación. Bueno, con los criterios de adjudicación tampoco quiero insistir mucho, porque yo creo que la regulación sobre los criterios de adjudicación ya no lo sabemos todos bastante, ¿no? Simplemente recordar la regulación que tienen los criterios en los artículos 145-150. La regla general es que las adjudicaciones tienen que llevarse a cabo mediante una pluralidad de criterios. Pluralidad es la regla general. Si se justifica, se puede utilizar un único criterio, que puede ser o precio o ciclo de coste de vida. Ciclo de coste de vida, todavía no hemos visto ninguno, no sé, los poderes adjudicadores no se animan. Hombre, es complicado, en fin, es una pena, porque yo creo que es el mejor factor, el ciclo de vida. Bien calculado, que no sé cómo es. Pero cuando veamos algún caso práctico lo vamos a desmenuzar. Bien, entonces, como digo, la regla general, varios criterios o el criterio precio o ciclo de vida. Los cualitativos, la calidad, organización, servicio postventa, etc. Están regulados los requisitos y se mantiene la regla de que cuando hay una pluralidad de criterios ha de tener una preponderancia los automáticos sobre los de juicios de valor. Han de tener una preponderancia. ¿Qué es una preponderancia? Pues yo supongo que es más que 50%, ¿no? 50,01 ya es preponderancia. ¡Uf! ¡Qué peligro! Ahora veré por qué. ¡Qué peligro! Ahora veré por qué. Claro, cuando esto puede no tener preponderancia, sí, pero en ese caso hay que acudir a un comité de expertos. Aquí suenan las alarmas. Comité de expertos. Vale. Riesgos. Hemos recordado los aspectos más importantes. Riesgos, entonces, que tenemos sobre los criterios de adjudicación. Esta es la revisión de los criterios de adjudicación es una de las partes donde la sindicatura más nos detenemos. Porque aquí, en fin, con los criterios es donde se decide adjudicar el contrato. Una vez adjudicado ya, la cosa ya está hecha, ¿no? Es un área de mucho riesgo. De la misma forma que también es mucho riesgo la ejecución del contrato, de la que luego hablaré. Pero adjudicación hay mucho riesgo. Riesgos de los criterios de adjudicación. Bueno, si no están fijados en los pliegos, es caso de nulidad. Ya no vemos eso. Pliegos que no tengan los criterios ya no los vemos. Los hemos visto, pero ahora ya no. No se diferencian criterios de selección o de capacidad o de solvencia con los de adjudicación. No hay una adecuada diferenciación. En ocasiones se utilizan criterios de solvencia como criterios de adjudicación y eso no es así. Una cosa son criterios de solvencia y otra cosa son los criterios de adjudicación. Personal, la experiencia del personal. Pues la experiencia del personal, digamos, de los directivos, sería un criterio de solvencia. Pero del personal que va a intervenir en el contrato,
sí que puede ser un criterio de adjudicación. Hay que ir con cuidado con esto. Los criterios son ambiguos o están insuficientemente detallados en los pliegos. No tienen no hay una adecuada precisión en cuanto al método de valoración. ¿Diréis, esto es así? Sí. O sea, vemos en los criterios y vemos, bueno, pero aquí exactamente qué está diciendo. Es que no entiendo lo que pone aquí. Y además no dice con qué métodos o con qué procedimiento se va a valorar ese criterio cualitativo. El de las fórmulas está claro, entre comillas, pero los cualitativos a veces es que no tienen ningún tipo de desglose. ¿Dónde se dice cómo se han valorado? En el informe, pero eso no es así. Donde se tiene que decirse en los pliegos, porque si no se está vulnerando todos los principios de contratación, igualdad, no discriminación, todos los que hay. Si no están bien detallados los métodos de valoración de los criterios cualitativos. Bueno, las mejoras, valorar mejoras que no estén previstas, también es un riesgo. Esto también lo hemos visto muy frecuentemente. Extras del contrato, otorgar puntos a licitadores que dan más, ofrecen elementos de forma gratuita, eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque las necesidades del contrato tienen que estar perfectamente definidas. Es decir, no podemos aceptar que si queremos comprar 5 contratos, pues demos puntos a uno que nos da 5 ordenadores. Queremos comprar 5 ordenadores y demos puntos a un licitador que nos da esos 5 más 1 de regalo. Eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad, si está bien confeccionada, son 5, no 6. ¿Qué hago yo con ese sexto? ¿Lo meto en un armario? No, o sea, ahí estaríamos dando una ventaja improcedente. Bien, y muchos riesgos de los criterios de valoración se concentran en el criterio precio. Precio. Bien, debe valorarse de acuerdo con un método o fórmula establecida en el pliego. Hasta ahí, bien, muy bien. Realmente están las fórmulas. ¿Qué fórmula es la adecuada? Vamos a ver, no lo sé. Lo que sí que sabemos es cuándo no son correctas. Y eso se ve fácilmente. ¿Cuándo una fórmula no es correcta? Pues la cogemos el Excel y empezamos a probar. Si esa fórmula da puntos a una oferta sin baja, no es correcta. ¿Por qué? Porque no se pueden dar puntos por presentarte. Si yo voy a un examen, pues hombre, si me dan 2 puntos sobre 10 por presentarme, el examen no vale 10 puntos, vale 8, ¿sí o no? Vale, pues si da puntos a las ofertas sin baja, la fórmula no es correcta. Tampoco es correcta si da puntos a la media. ¿Por qué? Porque no es el precio más económico. La fórmula lo que tiene que proporcionar es una seguridad de que se da la mayor puntuación, no digo máxima, la mayor puntuación a la oferta más barata y la menor puntuación a la oferta más cara. ¿Hay que distribuir todos los puntos? Pues no. Si las ofertas no bajan de un determinado límite, eso se puede poner en el pliego. Bueno, se valorará si baja de aquí, si no, pues entendemos que esa baja no merece puntuarse. No hace falta acotar todos los puntos, ¿vale? Pero teniendo en cuenta estos riesgos que digo de que la fórmula procure hacer un reparto lineal de los puntos en juego, es decir, hacer un reparto lo más proporcional posible entre las ofertas que se han presentado y que el reparto sea lo más lineal posible, es decir, que la función sea una línea, no una curva rara. Ahora, me decís, hay una fórmula genérica, en fin, de universal aplicación, pues, no me pongáis en un compromiso. El año pasado vimos aquí la que propuso Patricia y está muy bien. Y hay más por ahí. Yo he visto fórmulas muy complicadas, son tan complicadas que ya de principio digo, esto, si solamente lo entienden ellos, esto no puede ser muy transparente. Pero fórmulas con integrales, con derivadas, con factores K, que simplemente explicar cada uno de los elementos ya me lleva una mañana. O sea, eso no los licitadores eso no lo pueden comprender. Bien, también es un aspecto a considerar y un riesgo la inclusión de umbrales de saciedad. Este nombre tan pedante de umbrales de saciedad, pues es una terminología pedante. ¿Qué es un umbral de saciedad? Pues simplemente que se decida no dar puntos a una oferta que baje determinado precio. Eso no se le da puntos. A partir de ahí ya no se dan puntos. Pues no. Oiga, usted dé puntos, luego si es una baja temeraria, pues ya la analizará. Eso se le llama umbral de saciedad.
¿Cuál es el riesgo, por tanto, con el precio? Pues que se incumplan los principios de contratación. De forma directa, ponderando de forma minoritaria el precio sobre los criterios cualitativos, es decir, de una forma directa que el precio no tenga preponderancia sobre los cualitativos. O de forma indirecta, utilizando fórmulas que en la práctica estén haciendo eso, que se esté tergiversando y que la aplicación de esa fórmula implique que los criterios automáticos no tienen preponderancia sobre los cualitativos, porque las fórmulas no son correctas. De esa forma, si así ocurre, estamos llevando la adjudicación, estamos llevando que la adjudicación recaiga sobre los criterios cualitativos, que son los que tienen, digamos, mayor grado de discrecionalidad. Y además estamos evitando quizá la intervención del comité de expertos, que es preceptiva. Variantes y mejoras. Perdón, se voy un poquito rápido, pero es que como no tenemos mucho tiempo para ver todas las cosas, con variantes y mejoras también hay riesgos. Bueno, están reguladas en el artículo 142 y 145.7. La diferencia entre variantes y mejoras están ahí. Bien, riesgos. Los pliegos admiten mejoras genéricas. Las mejoras tienen que estar detalladas. O sea, no se puede poner de forma general que se valorarán las mejoras, se valorarán todas las mejoras que propongan los licitadores. Vale. No se detallan sobre qué elementos del contrato recaen las mejoras. No detallan la ponderación que se les atribuye ni cómo calcularla, cómo valorar esas mejoras. Se admiten mejoras o se valoran mejoras que no están previstas en los pliegos. Bien, todo este tipo de situaciones pueden incurrir en que estemos incurriendo en una nulidad del proceso de contratación. Y esto lo estamos viendo generalmente. Cuando estamos viendo expedientes que incluyen mejoras y variantes, apuntamos, porque sabemos que ahí vamos a encontrar siempre algún tipo de insuficiencia. Que no es que el órgano de contratación lo haga de forma voluntaria, simplemente que no se han tomado la molestia de precisarlo bien. Luego en los informes de valoración sí que está detallado, pero es que eso no es así como ya hemos visto. Eso tiene que detallarse en los pliegos. La fase de adjudicación. ¿Qué riesgos tenemos? Bien, el informe de valoración recoge la puntuación asignada a cada licitador sin justificar las razones que fundamentan. Eso es así. Estamos viendo informes de valoración donde están los puntos, pero no se dice cómo se han calculado, cómo se han llegado a esa puntuación. O el informe es un mero cuadro de puntos, sin explicarlo. ¿Vale? Entonces, estamos aquí incurriendo en el riesgo que deriva de que esa ausencia adecuada de detalle en los pliegos de cómo se van a valorar todos los criterios, aquí se agrava con que los informes de valoración, además, no tienen esa motivación, no tienen ese desglose de cómo se ha llegado a esos puntos. Y además, la resolución de adjudicación se basa en esos informes. Todo esto lleva a que la adjudicación no está adecuadamente motivada, y esto es una causa de nulidad también. Porque la adjudicación tiene que estar adecuadamente motivada. Si la resolución de adjudicación se basa en los argumentos del informe de valoración y ese informe de valoración es insuficiente e inadecuado, la resolución de adjudicación no está bien motivada y, por tanto, es una causa de nulidad. Bueno, contratos menores. También es un tema que creo que nos preocupa a todos. No voy a hablar mucho sobre la regulación porque ya la conocemos. El riesgo más importante es el fraccionamiento indebido de los contratos menores. El fraccionamiento indebido supone que, según el artículo 99.2, que se produce ese fraccionamiento indebido para evitar la publicidad o el procedimiento de adjudicación. Entonces, siempre que se celebren contratos menores para que implique que se elude los requisitos de publicidad o del procedimiento, tendremos un fraccionamiento indebido. Hay novedades respecto a de la regulación de los contratos menores en la ley de contratos. Respecto a la definición de objeto, se reducen los umbrales, se dice cuál se tendrá la consideración de contratos menores, hay una mayor exigencia de publicidad y comunicaciones
y también respecto al contenido del expediente. Sobre todo, los límites adicionales del artículo 118.3, ese polémico artículo, el artículo 118.3. Sobre ese polémico artículo está pues, la famosa instrucción de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que ya se ha comentado anteriormente. Nosotros aquí, yo solamente quiero señalar un par de cosas sobre esta instrucción. Primero, que teníamos dudas sobre si es obligatoria o no a la comunidad, a la administración, a las administraciones territoriales. Tenemos esas dudas. Parece ser que la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat va a decir que no lo es. Perfecto, pues ya nos lo despeja. También quería resaltar sobre lo que exige esta instrucción de solicitar al menos 3 presupuestos. Y luego, bueno, sacaron una nota aclaratoria sobre las 3 ofertas. Esto, que sea obligatorio, pues, bueno, no es nuevo para la Generalitat, porque antes lo era. A través de la ley de medidas del presupuesto del año 14, creo, 14, ¿no? Se estableció la obligación de pedir 3 presupuestos para contratos menores superiores a una cantidad, que el año pasado pues cayó, desapareció. A nosotros eso nos parece sorprendente, porque nos parece una medida de adecuado control, una medida adecuada de gestión, de control interno. En fin, yo si voy a hacer una obra en mi casa, me procuro pedir 3 presupuestos, aunque la obra sea de 1.000 euros. Pues aquí igual, ¿no? Nos parece que es recomendable que se utilice. Bueno, con los contratos de menores que representan necesidades, que suponen necesidades recurrentes. De aquí quiero simplemente resaltar 2 cosas con las necesidades recurrentes. La ley no prohíbe celebrar contratos menores para contratos recurrentes. Ahora bien, lo que tenemos que procurar es no abusar de este tipo de contratos. Es decir, celebrar siempre contratos menores para atender necesidades recurrentes. Desde ese plano, en la sindicatura tenemos enfocado el tratamiento de 2 formas. Haremos una recomendación para los contratos recurrentes de valor, por ejemplo, superior a 5.000 euros. Recomendaremos que la entidad planifique su contratación para intentar no llevarlos a cabo siempre con contratos menores, sino intentar planificarlo de forma que se pueda ver la necesidad de tramitarlos por un procedimiento ordinario. Eso será una recomendación. Pondremos una salvedad si vemos que la entidad abusa de los contratos menores para necesidades recurrentes. Si vemos que siempre están haciendo los mismos contratos menores para las mismas necesidades, entendemos que está abusando de ese procedimiento inadecuado y lo trataremos como una salvedad o un incumplimiento en el informe de auditoría. En las transparencias he puesto algunos ejemplos de contratos menores que creo que, bueno, nos puede ser interesante consultar como ejemplos. Encargos a medios propios, también es un tema muy importante. Porque la nueva ley ha endurecido los requisitos de los encargos a medios propios. Voy a comentar algunas cuestiones también irrelevantes, con la tranquilidad de que Beatriz, que es una experta en ello, podrá apoyarme si digo alguna barbaridad. Requisitos. Hay 4 requisitos para los encargos, para los que ahora se llama medios propios personificados. Control análogo, la entidad dominante tiene que ejercer sobre la entidad que quiere ser medio propio, tiene que ejercer un control análogo como si fuera sus propios servicios. El requisito de actividad esencial, el medio propio tiene que realizar más del 80% a actividades que le encarga su dominante. El capital tiene que ser totalmente público si es una sociedad, y la condición de medio propio. Esa condición de medio propio tiene que figurar en los estatutos o normas de creación. Tiene que constar la autorización expresa del Poder Adjudicador y tiene que constar que el Poder Adjudicador o la entidad del sector público que realiza el encargo ha verificado que el medio propio, la entidad que pretende ser medio propio, reúne todos los requisitos que establece tanto la Ley de Contratos como la Ley 40/2015. Para eso hay un informe de la Abogacía General del Estado de 30 de mayo del 18 y, sobre todo, una resolución del 16 de mayo del 19 de la IGAE, que dice cómo se puede justificar
el cumplimiento de esos requisitos. Esa resolución de la IGAE está muy bien, porque porque tiene un modelo de informe justificativo de condición de medio propio al que le da la calidad de declaración responsable. Y tiene el contenido. Es muy importante ese informe, porque en ese informe se pide, por ejemplo, que los órganos del medio propio acrediten que tienen medios propios personales y materiales adecuados. Punto muy difícil de comprobar, porque bueno, yo puedo ver eso, pero no me lo creo, tendría que comprobarlo. ¿Cómo? No lo sé. También tienen que acreditar que los encargos cumplen con los requisitos de la Ley 40/2015. Es decir, que es la opción más eficiente. Madre mía. Las razones que apuntan de seguridad pública de urgencia que motivan ese encargo. En fin, todo esto estará en la memoria justificativa, con documentos, ¿no? con alguna memoria justificativa. Pero son documentos de alto riesgo, porque no lo podemos creer o no. De todas formas, eso se tiene que verificar y acreditar. Los riesgos con encargos a medios propios. Bueno, pues que no se disponga de los medios materiales humanos suficientes. Eso es un riesgo. Es un riesgo muy importante porque si una entidad de medio propio deja de tener las condiciones de medio propio, su continuidad puede estar condicionada o en dudas. Ahora lo comentaré. Los encargos a medios propios que no tienen los requisitos del artículo 42 son causa de anulabilidad. También es un riesgo que los encargos no entren en el objeto social de la entidad medio propio. Eso lo estamos viendo. Estamos viendo medios propios que están realizando encargos que no corresponden con su objeto social. Lo estamos buscando su objeto social. Pues esto no está aquí. Pues si no está aquí, no puede. Un riesgo también muy importante, la subcontratación. Esto es un requisito que se puso por sugerencia del Tribunal de Cuentas. No puede exceder, salvo excepciones, del 50%. ¿Por qué? Eso es normal, porque si el medio propio ha de tener los medios propios, pues hombre, no puede subcontratarlo todo. Si subcontrata a todos que no tienen los medios propios adecuados, ¿no? En teoría no debería subcontratar nada, porque si lo tiene todo, ¿para qué tiene que subcontratar? Bueno, algunas cosas sí que hará falta, pero no todo. Entonces aquí también tenemos un riesgo. Y esos contratos que se formalicen para ejecutar el encargo están sometidos a la ley de contratos, o sea, no se pueden tramitar de cualquier forma. Están sometidos a la ley de contratos. Lo que decía del empresa en funcionamiento está relacionado con el requisito de actividad, el requisito de 80-20. Ese requisito se tiene que poner una nota en la memoria de las cuentas anuales y, por tanto, al formar parte de las cuentas anuales, es objeto de auditoría en un informe. La memoria forma parte de las cuentas anuales y su contenido se audita. Pues esa nota también se tiene que auditar. Y el hecho de que un medio propio pueda dejar de serlo implica que el informe de auditoría puede tener una opinión con salvedades si esa nota no está suficientemente clara, no es correcta, o incluso una opinión adversa si pensamos que la continuidad o la gestión de esa entidad está comprometida porque ha dejado de ser medio propio y no va a encontrar en el mercado ingresos suficientes para continuar. Entonces sería una opinión adversa. En cuanto a la ejecución del contrato, la fase de ejecución del contrato, hay también riesgos muy importantes a los que, me limito, os invito a que los leáis, porque voy a comentar otras cosas también muy importantes. Bueno, he metido esta transparencia porque me parece muy importante. Esto, lo he tomado de un informe del IBIE que habla sobre la duración media de los procedimientos de contratación. Me parece muy interesante y por eso lo he puesto aquí. Fijaros, el IBIE hizo un estudio y llegó a la conclusión de que los procedimientos de contratación en la Generalitat duran de media 120 días. Contando desde el anuncio de licitación hasta la fecha de adjudicación. 120 días. Que son más, porque es desde el anuncio de licitación. El contrato empieza antes. Preparar el contrato igual lleva un mes antes también. O sea, que no serían 120. La duración real serán 130, 140, 150. Eso, en mi opinión, es una barbaridad. 120 días duran un procedimiento. Claro, vosotros como gestores lo sabéis y lo sufrís, pero claro, esto
Esto debería de reducirse más, ¿no? Es muy largo, es muy extenso. Bien, ¿qué recomienda el IBE? Pues algo muy sensato, que va en línea con una recomendación de la Unión Europea, y es que los órganos de contratación deben de contar con los medios personales apropiados, con la suficiente formación para tramitar los contratos. O sea, personal en número y formación adecuada. Ese personal necesita una formación continua y además los medios y también los sistemas, las herramientas. No basta a lo mejor con un PC y una impresora, hará falta programas de gestión adecuados, ¿no?, que faciliten la tramitación de los contratos. Es una recomendación de la Unión Europea, pero que es de sentido común. Si no hubiera hecho la Unión Europea, nosotros se nos hubiera ocurrido sin tener que pensar que los europeos ya lo piensan. Responsabilidades respecto al fraude. Cuando hacemos auditoría de los contratos, los auditores no tenemos obligación, o sea, no es nuestra responsabilidad detectar fraudes. Lo que pasa es que en ocasiones, mucho más veces de lo que nos gustaría, cada vez menos, pero bueno, todavía hay, en ocasiones estamos detectando hechos que pueden suponer indicios de responsabilidad contable o de delitos. Una cosa es la responsabilidad contable y otra cosa es el delito. La responsabilidad contable es una variante de responsabilidad civil y los delitos están regulados en el Código Penal. Cuando ocurre esto, nosotros lo ponemos de manifiesto en el informe. En el informe mencionamos dónde están los indicios de responsabilidad contable y se lo comunicamos al Tribunal de Cuentas, que es el tribunal que por materia especial tiene jurisdicción sobre la responsabilidad contable. Y si observamos hechos delictivos, también se lo comunicamos al Tribunal de Cuentas. Bueno, el informe de fiscalización de la contratación tiene un esquema en el que, bueno, yo quiero haceros observar que de esa estructura de un informe de fiscalización, las partes más importantes es el apartado que se llama Fundamentos de Opinión y Opinión. Porque en el apartado de Fundamentos de Opinión es donde describimos todos los incumplimientos que hemos detectado. Quiero recordar que a veces hemos sacado un informe sin incumplimientos, pero no me acuerdo. Y el apartado de opinión, en el que la opinión suele ser que la opinión puede ser favorable con salvedades o desfavorable. Favorable, no recuerdo, sin cumplimiento, en financieras hemos sacado favorables, en cumplimiento no. Vale, no lo recuerdo. Lo más normal es que los informes presenten salvedades, tampoco os asustéis. Salvedades significa, bueno, pues que hemos detectado incumplimientos en la revisión de los contratos que hemos llevado a cabo. ¿Pero incumplimientos todos? No, solamente los que sean significativos. ¿Cuáles son significativos? Aquellos que atentan contra los principios generales de contratación del artículo 1. Esos son significativos y esos van al informe. Otros incumplimientos menos relevantes no van a la opinión, van a un apéndice del informe. Como una especie de, bueno, puesta en conocimiento para que los órganos de gestión también lo arreglen. Pero los significativos sí que van al informe y condicionan la opinión, porque en función de la cantidad y calidad de esos incumplimientos, la opinión será con salvedades, es decir, está todo bien menos esto, o adversa. O sea, desfavorable, es decir, está todo mal. O sea, la entidad no ha cumplido para nada con la normativa de la contratación. Esa opinión desfavorable la hemos emitido muchas veces. Y además, en esa opinión, estamos haciendo ese párrafo que os decía de llamar la atención sobre los hechos que consideramos que tienen responsabilidad contable y que comunicamos al Tribunal de Cuentas para que lo investiguen ellos. Y es el Tribunal de Cuentas el que abre su procedimiento para esclarecer esos hechos, en los que nos pide colaboración a nosotros y también a los gestores, hacen sus investigaciones y, bueno, pues concluyen como concluyen. Y se concluye, es una cuestión del Tribunal de Cuentas. Los hechos delictivos no los ponemos en el informe porque no se puede poner. Nuestra obligación es señalar responsabilidad contable, pero no hechos delictivos. Pero sí que se lo comunicamos con una carta al Tribunal de Cuentas. Señores del Tribunal de Cuentas, hemos observado en esta para que tomen sus medidas. Me hubiera gustado enseñaros informes reales, pero me dice Beatriz que no. Así es que tengo que cortar aquí. Muchas gracias y espero que os haya sido muy interesante.